Denominamos ganglios basales a un conjunto de núcleos subverticales interconectados que se sitúan en torno al sistema límbico y el tercer ventrículo. Forman parte de las estructuras más primitivas del cerebro humano. Los núcleos de la base están compuestos por materia gris, en los que se llevan a cabo tareas del procesamiento de la información transportada por las neuronas. Se encuentra a ambos lados del tálamo, a la altura del lóbulo temporal, esparcido en zonas centro del encéfalo, bajo la corteza cerebral y alrededor del diencéfalo. Los ganglios basales participan en numerosos e importantes aspectos de nuestra vida. Algunas de las principales funciones son la planificación, la integración y el control del movimiento voluntario. Estos actúan como un filtro inconsciente que selecciona los movimientos a realizar, ayuda a controlar la postura corporal y a coordinar el movimiento fino de las extremidades. Permite marcar el final de un movimiento, planificar secuencias y corregirlas. Aprendizaje procedimental. Este tipo de aprendizaje es el que nos permite acostumbrarnos a realizar una secuencia de acciones, tales como conducir, afeitarse o tocar un instrumento. Funciones ejecutivas. Contribuyen al mantenimiento de la velocidad de procesamiento, la planificación a nivel cognitivo y la elaboración de estrategias para solución de problemas. También tenemos la participación en la conducta emocional y emotiva. Algunos ganglios basales ayudan en la gestión de la dopamina, ya que están conectados al sistema límbico y el sistema de recompensa cerebral. Así, se puede denominar que los ganglios basales influyen en la conducta emocional y en el reforzamiento producido por drogas o algunos estímulos. Los ganglios basales constan de diversas subestructuras diferenciadas, las cuales veremos a continuación. Primero tenemos el cuerpo estirado. Este es considerado la principal zona de recepción de información de los ganglios basales. Recibe numerosas proyecciones de diversas áreas cerebrales, integrando la información y actuando con ella. A su vez, se divide en dos subestructuras, el núcleo neoestirado y el núcleo lenticular. El núcleo neoestirado se divide en núcleo caudado y putamen. Este se encarga de recibir aferencias del tracto neuroestirado y el núcleo lenticular. El núcleo lenticular, formado por putamen y globus pallidus o globo pálido, se centra más en el envío de mensajes a otros núcleos cerebrales. Estas estructuras las veremos más a profundidad a continuación. Bueno, yo les hablaré sobre el núcleo caudado y el núcleo lenticular. Empezaré con el caudado, el cual se encuentra por debajo del lóbulo frontal y está conectado con el lóbulo occipital. La estructura que forma esta vinculación se encarga de dar una sensación de alarma, dando aviso de cuando algo no está funcionando adecuadamente, así como su motivación. Esto es gracias a las conexiones con el lóbulo frontal, destacando aquella que tiene con el córtex órbito-frontal. Ahora les hablaré del núcleo lenticular, que es una estructura bastante grande y amplia, aproximadamente 5 centímetros, y se encuentra debajo del núcleo caudado. Lo que hace es facilitar la motricidad, regular nuestra postura y también los procesos de aprendizaje e incluso nuestra motivación. Núcleo putamen, elemento fundamental en el control de los movimientos automatizados. Se sitúa debajo del núcleo caudado y unidos por la zona anterior. Por último, se vincula con los movimientos de la cara y extremidades. Globulus pallidus o glóbulo pálido, derivado del diencéfalo, se sitúa entre el putamen y cápsula interna. En este caso, se poseen neuronas mielinizadas que son utilizadas para transmitir información al tálamo y sustancia negra. La sustancia negra, localizada bajo el tálamo, en el tronco del encéfalo. Esta estructura es conocida por ser una de las principales fuentes de dopamina del cerebro. Participa activamente en el sistema de recompensa cerebral, en su conexión con el estriado. También tiene gran importancia en el control del movimiento fino, tanto de las extremidades como de los ojos. El núcleo accumbens, situado bajo el globus pallidus, recibe señales del área tegmental ventral y envía señales al globo pálido. Este núcleo participa en el mantenimiento de conductas reforzadas por drogas y habituación, teniendo conexiones con el sistema límbico. Este se encuentra en el punto de unión entre el mesencéfalo y el tálamo. La principal función que se le atribuye al núcleo subtalámico es la de regular funciones motoras. Sustancia roja. Esta estructura mantiene importantes conexiones con el cerebelo y la médula espinal, estando especialmente vinculada a la coordinación motriz. Concretamente, posee especial relevancia en el control de brazos y del hombro.
Se trata de un sistema cerebral que está formado por diferentes estructuras que a la vez se encuentran interconectadas entre sí y que participan en funciones como la memoria, el aprendizaje y la región emocional. Es una de las zonas más ancestrales de nuestro cerebro, se localiza en la zona temporal y se encarga de coordinar las respuestas autónomas y endócrinas con los estados emocionales. También participa en el almacenamiento de la información, además de ser un sistema muy implicado en las funciones metabólicas y de supervivencia. El sistema límbico está formado por diversas estructuras que se conectan entre ellas. La primera es el hipotálamo. Se trata de una pequeña estructura formada por una gran cantidad de núcleos y fibras. Se encarga de coordinar el sistema nervioso autónomo y el endocrino. Otra de sus funciones es posibilitar la supervivencia de la especie, gracias a su participación en procesos de lucha, huida, alimentación y reproducción. Se sitúa por debajo del tálamo, concretamente se localiza en base del encéfalo, a ambos lados de la porción ventral del tercer ventrículo. Dentro de él encontramos los cuerpos mamilares, encargados de recibir impulsos procedentes de la amígdala y el hipocampo. Una vez recibidos estos impulsos, los cuerpos mamilares los reenvían hacia el tálamo. La formación hipocampal, como parte del sistema límbico, se localiza en el lóbulo temporal medial. Su función principal es potenciar a largo plazo los procesos de memoria y aprendizaje. Se compone por 3 estructuras: el hipocampo, el trígono fornix y la corteza límbica. A continuación, veremos cada una de estas. El hipocampo es una estructura ubicada en el prosencéfalo. Juega un papel muy importante en la regulación de los procesos básicos de supervivencia. Además, se trata de una de las regiones más antiguas del encéfalo humano. También tiene un papel relevante en los procesos de memoria. Concretamente, una de las memorias que regula es la memoria remota, recuerdos del pasado lejanos. Esto hace que sea una estructura o clave para saber quién somos y de dónde venimos, es decir, para saber quiénes somos y nuestra identidad. Otro tipo de memoria de la que se encarga es la memoria más emocional. El hipocampo filtra aquellas experiencias que hemos vivido con gran intensidad o simplemente nos han marcado a un nivel emocional. El hipocampo, junto al hipotálamo, como partes del sistema límbico, nos permiten recordar aquellas experiencias donde además somos capaces de volver a experimentar lo que sentimos junto a estas, es decir, las emociones que están asociadas a estos recuerdos. El trígono fornix consiste en un conjunto de axones que conectan al hipocampo con las regiones del encéfalo. Su conexión con los cuerpos mamilares del hipocampo resulta de gran importancia. Esta estructura tiene una función fundamental en la transmisión de información entre las diversas estructuras del sistema límbico. La corteza límbica es una estructura de la formación hipocampal que se ubica en el lóbulo temporal medial del cerebro. Sus funciones se relacionan con la memoria, más concretamente a la recuperación y consolidación de memorias declarativas, que son las episódicas relacionadas con momentos autobiográficos y las semánticas relacionadas con el aprendizaje de nuevas palabras. Por otro lado, la corteza límbica conecta diversas estructuras al sistema límbico, al igual que la estructura anterior, trígono fornix. La amígdala es otra estructura clave del sistema límbico. Se ubica en el lóbulo temporal medial. Concretamente, se localiza en el ventrículo lateral del lóbulo temporal, en el interior del lóbulo temporal rostral. Es considerada el principal centro de las emociones. Tiene 2 funciones. 1, valorar el significado emocional de las experiencias. Y 2, coordinar la expresión somática de la emoción con el sentimiento consciente. La amígdala está muy relacionada con la experiencia del miedo, instintos de supervivencia y con las emociones básicas del ser humano. Además, se compone por 3 núcleos que veremos a continuación. El primero es el núcleo medial de la amígdala. Este núcleo proyecta el área preóptica medial y al núcleo ventromedial del hipotálamo. Está relacionada en procesos relacionados con el hambre. Los núcleos basolaterales de la amígdala. Por contra, estos núcleos están implicados en procesos de sociedad y en respuestas emocionales aprendidas. Finalmente, el núcleo central de la amígdala controla las expresiones de los componentes de la respuesta emocional, como conductuales, autónomos y endocrinos,
Está relacionado con la experiencia emocional y con el sentimiento.